Muy buenos días, nos encontramos aquí con la licenciada Hilda López López, ella es terapeuta psicoanalista. Me gustaría, licenciada, que nos hiciese una breve semblanza de lo que es el psicoanálisis psicosomático. Hemos escuchado en diferentes momentos que pacientes que presentan enfermedad del médico en muchas ocasiones dicen que tiene que ver mucho con sus emociones, con la mente. Ah, ¿Nos podría explicar un poco de dónde proviene su estudio, su preparación y explicarnos brevemente de qué se trata esto del psicoanálisis psicosomático? Mire, como bien lo dice usted, soy terapeuta psicoanalista formada en la Universidad Unifreu. Actualmente estoy terminando de cursar una certificación en psicosomática. Y bueno, para explicarle brevemente, podríamos iniciar que el psicoanálisis se encarga del estudio del inconsciente. En los primeros años de nuestra constitución psíquica se va configurando todos los mecanismos de defensa, la identificación, los afectos, las formas de responder al ambiente, nuestros padres, nuestros orígenes, todo lo generacional. Bueno, pues todo eso va constituyendo nuestro psiquismo y una estructura, ¿sí? Dependiendo de los traumas, del ambiente y todo lo que se da, es como nos vamos fijando para poder ir enfrentando la realidad psíquica. Cuando un sujeto queda atravesado por los traumas y no los pudo simbolizar en su subjetividad, es cuando puede crear una estructura psicosomática y va a padecer de una enfermedad que lo va a tocar en algún momento de su vida. Ok, usted nos está comentando entonces que toda nuestra historia familiar, digamos de origen, tiene que ver con las afectaciones somáticas en el paciente. Sí, claro, somos sujetos de afecto, entonces todo lo externo lo tenemos que simbolizar, ¿sí? Y darle un lugar en nuestro psiquismo. La subjetividad se va constituyendo así, pero hay eventos que sucedieron en la primera infancia, en los primeros años de vida, ¿sí? Que fueron o pudieron llegar a ser tan fuertes que el sujeto no se pudo hacer cargo de ellos y entonces atraviesan su psiquismo. Entonces, dentro de la estructura psicosomática, el mecanismo de defensa es la desafectación. ¿Qué quiere decir? Es que fue tan fuerte lo que se vivenció que el sujeto se desafecta y entonces pasa directamente a su cuerpo, porque no puede darle un lugar, no lo puede simbolizar. Y es por eso que se enferma constantemente de lo mismo, hasta que el órgano sí hace presente el daño. A ver, si yo como mecanismo de defensa trato de ah, quitarme de esos afectos o desaparecer, no externar esos afectos que estoy sintiendo, en algún momento determinado estos afectos se van a manifestar con un problema físico. Sí, claro. Y no es que el paciente lo sepa, el paciente no lo sabe, todo esto es a nivel inconsciente. Es bien sabido que nosotros somos o reaccionamos de forma inconsciente a la mayoría de las cosas que nos suceden. Entonces el paciente no lo sabe, el paciente cree que está enfermo, pasa de un médico a otro, la enfermedad se va agravando. Por ejemplo, tenemos las enfermedades crónico-degenerativas, las que dan más constancia de lo que es lo psicosomático. En esto que usted nos menciona, enfermedades crónico-degenerativas, que nos pueda ejemplificar cómo es que se manifiesta o hay esta afectación somática en el paciente. Sí, bueno, mire, se me ocurre ahorita la situación de un paciente, bueno, que inicia su terapia y llega con problemas de artritis reumatoide.
Y dentro del proceso de terapia, bueno, primero fuimos descubriendo que este paciente a la edad de 3 a 5 años pierde a su hermano mayor. Su madre, a raíz de que muere su hijo, la madre de este paciente cae en una depresión muy fuerte y es incapaz de hacerse cargo de este niño pequeño y lo abandona. En el momento que lo abandona, el niño queda a cuidado de sus hermanos y en ocasiones de su padre o de las personas que se pueden hacer cargo de él. La madre dura pues prácticamente deprimida más de 2 años, deja de ser su madre, de los cuidados, del amor, del afecto, y es una pérdida que quedó ahí. Este paciente sigue creciendo, pareciera que todo funciona muy bien, llega a la vida adulta, se casa, tiene una familia, ¿sí? Pero a la edad más o menos de 40, 42 años, sus hijos en ese momento ya adultos tienen un accidente y en el momento que este paciente se enfrenta a la posibilidad de la muerte de sus hijos, empieza con sus problemas de dolor muscular, articular, y entonces se llega al diagnóstico de que tiene artritis reumatoide. Y pues él todavía lo toma como si fuera pues parte de una enfermedad que va a poder resolver, pero no lo asocia con lo que ya había pasado en los primeros años de su infancia. Conforme va evolucionando su enfermedad, pues el paciente tiene la necesidad de recurrir a poder dar respuesta a lo que le está sucediendo. Y es a través de la terapia donde se puede encontrar el hecho de que aquel trauma que él vivenció, aquella gran pérdida que él tuvo en la infancia, donde no solo pierde a su hermano, sino también pierde a su madre, no la pudo simbolizar. No hubo quien le ayudara a entender esa muerte, y cuando él se enfrenta a la posibilidad de la muerte de sus hijos, pues entonces el trauma se activa y nos podemos dar cuenta cómo su enfermedad se activa como un mecanismo de defensa para soportar todo este dolor que está enfrentando, y también deja ver cómo él se encuentra desarticulado de sus vínculos familiares, cómo son tan frágiles, ¿sí? Y cómo el hecho, la sola idea de que va a perder o puede perder a sus hijos, hace que él se rompa. No lo puede simbolizar y lo simboliza a través de la enfermedad de su cuerpo. A ver si logramos entender un poco más. Quiere decir que tácitamente el paciente no puede expresar el sentimiento de dolor por la posible pérdida de sus hijos, y al no poderlo expresar conscientemente, su inconsciente lo expresa mediante la afectación de un órgano, en este caso sus articulaciones. Sí, sí, es correcto. Así como lo plantea usted, es completamente correcto. Él, él saca el dolor a través de sus articulaciones, no puede expresarlo, quedó incapacitado para hacerse cargo de eso. Sí, pero hubo un evento traumático de origen y hubo un evento traumático que lo desencadena. Entonces aquí es cuando pues cabe preguntarse si el paciente se enfermó a tiempo. O sea, sí se enfermó a tiempo, porque la única forma de parar esa sensación de pérdida, de volver a enfrentar un abandono, una muerte, es enfermándose él, porque es incapaz de hacerse cargo de ese afecto. Por eso les mencionaba que el mecanismo de defensa que, que, más, que es el más débil, sí es la desafectación de lo que el paciente no puede enfrentar. Si me dicen que es una patología meramente emocional, ¿con la terapia se curaría su artritis? No, cuando ya hay una situación de la afectación de los órganos, bueno, aquí es un trabajo multidisciplinario porque la enfermedad ya está como tal, ¿no? Nosotros, los sujetos, estamos constituidos no solamente por un sistema de defensas físicas, sino por un sistema de defensas psíquicas.
lo que se hace en la terapia, desde el psicoanálisis, es fortalecer los mecanismos de defensa, es ayudarle, ponerle nombre a todo esto que el paciente está sintiendo, que no puede nombrar por sí mismo, y quizás la enfermedad ya se desarrolló bastante, la afectación del órgano ya está, el artritis tiene que ser controlado por sus médicos, obviamente por eso es un trabajo multidisciplinario, él tiene que tener todo el control de sus médicos en cuanto a lo biológico, pero la terapia a este paciente le puede ayudar a simbolizar todo su dolor, entender por qué está así, y hay una constante mejoría. Lo que se busca con esto es que la enfermedad por lo menos sea llevadera para el paciente, no le cause tanto malestar o no, o pueda comprenderse, darse un lugar en lo que le está sucediendo. Entonces entiendo que un paciente con una afectación psicosomática que no ha logrado dañar el cuerpo de demasía, se puede detener el daño, pero un paciente que ya provocó una afectación mayor, como en el caso del paciente que usted menciona, pues ya no se va a lograr quitar esto, pero se puede controlar. Estamos hablando o estaríamos hablando de que si logramos controlar, se logra por medio de la terapia en el área somática, psicosomática, que el paciente pueda simbolizar y expresar las emociones que tiene, el daño a órgano blanco se limitaría. Sí, sí, es así. Entre más consciente se haga el paciente de su enfermedad, la pueda asumir, la pueda tramitar, la pueda reelaborar, sí, sus identificaciones, aquellas identificaciones que hizo con el dolor, con la pérdida, sus mecanismos de defensa psíquicos se van a fortalecer, su yo débil se va a fortalecer. Ese es el trabajo que se hace en terapia, que el paciente se puede ir haciendo consciente de su realidad, puede expresar su dolor, su sufrimiento, se haga cargo de su dolor, de su sufrimiento, ¿sí? Y relabore aquello que en su historia o en lo generacional se rompió. Generalmente, pues la enfermedad habla de un sufrimiento no elaborado, de un sufrimiento que atravesó el cuerpo. Por eso se habla que la psicosomática es cuando el cuerpo habla. Entonces el sujeto no puede hacerse cargo de eso que le pasó y es su órgano. Entonces pues, podemos entender desde ahí todas las enfermedades, ¿sí? Que llegan a los órganos, que los destruyen o que hacen que la persona se inhabilite, por decirlo de alguna forma, se haga incapaz de hacerse cargo de aquello que le está sucediendo. Quizás también porque está buscando ese beneficio secundario del amor, del afecto a través de la enfermedad. Y son todas esas cosas lo que dentro de la terapia se intenta solucionar para que el paciente, bueno, sea más capaz de, vamos a decir así, tramitar, asumirse y reelaborarse y hacer una nueva construcción psíquica de su persona desde lo que puede interpretar. Creo que la forma más clara de pensar lo psicosomático es el hecho de que el cuerpo siempre va a hablar y habla a través de la enfermedad y hay que darle un lugar a eso. De ahí la importancia del estudio de lo psicosomático y también la importancia de ver todo lo que son las afectaciones psicosomáticas ya como dentro de una estructura, porque las formas de defensa que tiene el psiquismo son muy variadas. Pues le agradecemos mucho esta breve explicación y esperemos que sirva de algo para aquellos que en algún momento consideren que tienen emociones que trabajar, lo hagan para evitar que precisamente el cuerpo hable. Preferible que la emoción se exprese y que no el cuerpo tenga que hablar por las emociones. De antemano, muchísimas gracias y que tenga excelente día.